This is a deranged person. This is not a person that thinks logically or normally. When people say, well, yeah, but that isn't logical. Nothing is logical in this tragedy. My belief was that the child would ultimately be recovered as a homicide victim. Kidnappers leave ransom notes. I can't fathom a reason of why an individual like that would leave a ransom note unless the intent ultimately was also to remove the victim from the location and demand a ransom for that person. But that is not something that, in my experience, is very prevalent. We were told the FBI was on its way and it would be a couple hours, and of course they never came. The Boulder police would only talk to us off camera. But retired FBI agent Ron Walker says the FBI is called in. He gets the call at 9:30 a.m. and immediately sets things in motion. This is not a person that thinks logically or normally. This is a deranged person. This is not a person that thinks logically or normally. When people say, well, yeah, but that isn't logical. Nothing is logical in this tragedy. My belief was that the child would ultimately be recovered as a homicide victim. Kidnappers leave ransom notes. I can't fathom a reason of why an individual like that would leave a ransom note unless the intent ultimately was also to remove the victim from the location and demand a ransom for that person. But that is not something that, in my experience, is very prevalent. We were told the FBI was on its way and it would be a couple hours, and of course they never came. The Boulder police would only talk to us off camera. But retired FBI agent Ron Walker says the FBI is called in. He gets the call at 9:30 a.m. and immediately sets things in motion. Según escuchamos, la familia Ramsey afirma que un intruso entró a la fuerza, escribió esa larga nota de rescate y dejó a su hija allí mismo en la casa. Pero el FBI dice que ningún criminal tonto haría algo así. Luego la policía insiste en que el FBI nunca apareció, mientras que el FBI jura que llegaron temprano y se centraron en los Ramsey desde el principio. ¿Qué fue realmente el que salió mal? ¿Por qué las historias de ambos lados chocan totalmente? ¿No deberían haberse unido para buscar la verdad? Y para los Ramsey, ¿era inteligente enfrentarse directamente al FBI cuando esos agentes parecían ya saber la verdad? ¿Podría esta disputa familiar con los investigadores estar ocultando algo más grande? El FBI sabía la verdad. El FBI fue llamado inmediatamente después de que la policía de Boulder recibiera la llamada al 911 de Patsy Ramsey sobre la desaparición de su hija. Ron Walker, un agente retirado del FBI, recibió una llamada a las 9:30 de la mañana de un empleado de investigación en la oficina de campo, alertándole del secuestro en Boulder. Sin perder tiempo, Walker montó un centro de mando en la comisaría de Boulder e instaló trampas y rastreadores en los teléfonos Ramsey para monitorizar cualquier posible llamada de rescate. Desde el principio, el FBI se lanzó a analizar la nota de rescate encontrada en la escalera, determinando rápidamente que apuntaba a un homicidio escenificado como secuestro, especialmente una vez que JonBenet fue descubierto en la casa. My belief was that the child would ultimately be recovered as a homicide victim. Esta evaluación temprana levantó sospechas de que todo el escenario no encaja en un secuestro real. Walker llegó al lugar alrededor de la 1:30 p.m., justo después de que John Ramsey encontrara a su hija en el sótano. El FBI ofreció todos los recursos disponibles para apoyar al Departamento de Policía de Boulder, pero esa oferta fue rechazada poco después de que Walker accediera a la escena del crimen. I offered at that point any and all FBI resources that were available to assist the Boulder Police in their investigation, and that offer was declined. Aún así, la policía de Boulder volvió a involucrar al FBI en el caso al día siguiente, aunque ya se habían cometido errores críticos en esas primeras 24 horas, como no interrogar a los vecinos ni realizar registros exhaustivos por la propiedad. Un estudio del FBI de 1997, realizado justo después del incidente, destacó que el 71% de los niños en este tipo de casos eran víctimas de padres o familiares, lo que subrayaba la necesidad de examinar a la familia desde el principio. El FBI siguió involucrado asesorando desde la distancia, aunque en gran medida quedó excluido de la investigación completa, pero aún así influyó en las consecuencias y en la narrativa mediática. La policía en el terreno detectó la nota de rescate como falsa desde el principio, debido a su longitud inusual y a la ocasional demanda de $118,000, lo que alimentó las sospechas de una escena de montaje por parte de alguien dentro de la casa. A medida que íbamos reconstruyendo las interacciones directas de Walker, quedó claro lo rápido que surgieron rarezas en la escena.
Walker bajó al sótano. Vio a la fallecida JonBenet y de inmediato se preguntó qué se estaban perdiendo que no se veía a simple vista. Interactuó con la policía local allí, recibiendo una llamada de Larry Mason en la escena del crimen. Ron, no tenemos un secuestro. Es un homicidio. Este cambio confirmó de inmediato la teoría de la escenificación. Al acceder a la escena del crimen, Walker vio a Patsy en el salón con las manos sobre la cara, pero ella le miraba a través de los dedos de una mano como si ella observara atentamente. Esto le pareció extraño, como si ella estuviera observando a los investigadores en medio de su dolor. Walker también observó que los Ramsey apenas se reconocieron o hablaron entre ellos en la escena, lo que resultó extraño e inusual para padres en una situación tan devastadora. Esta falta de interacción entre John y Pat se planteó dudas tempranas sobre su dinámica bajo estrés. Mientras tanto, la policía escuchó a John hablando por teléfono con su piloto privado planeando volar antes del anochecer del 26 de diciembre, instruyéndole preparar el avión. Nos vamos de aquí. Mason enfrentó a John, diciéndole no puedes irte por asuntos pendientes. Y John aceptó, pero parecía insensible como padre, mostrando estoicismo y resignación de una forma que no le sentaba bien. Walker notó que las muestras emotivas de Patsy parecían genuinas, sin lágrimas de cocodrilo, y esa mañana estaba realmente destrozada emocionalmente. Pero percibió algo más que no era auténtico. La policía se mostró reacia a presionar demasiado a los padres por compasión, dada la tragedia, pero vieron comportamientos muy alejados de la norma, especialmente la sospecha en cómo interactuaba la pareja. El encuentro directo de Walker con Patsy en la escena del crimen reforzó esto, ya que la vio usar su dolor como escudo para bloquear impresiones mientras observaba desde un lugar seguro detrás de sus manos. Los agentes señalaron que John no parecía a la defensiva ni adversarial, pero su impresión general era de insensibilidad, aunque intentaron no juzgar, proyectando sus propias emociones en la situación. Walker destacó cómo los comportamientos de los Ramsey no eran del todo típicos, como el plan de John de abandonar el país justo después de que encontraran a JonBenet, lo que amplificó las sospechas iniciales sobre la implicación de la familia. Profundizando en las valoraciones de Walker, supo desde el momento en que encontraron a JonBenet en su propia casa que probablemente nunca hubo un secuestro real. La nota de rescate destacó por ser falsa por su longitud inusual, era como una obra maestra. Mucho más larga de lo que exige un secuestrador habitual, y la cantidad de $118,000 era baja e inusual, algo que no esperarías de una facción extranjera o de secuestradores genuinos. Just the content of the note, the length of the note, some of the specific references in the note itself caused me to form an opinion that kidnapping was probably not the underlying motive in this particular crime. Kidnappers leave ransom notes. I can't fathom a reason of why an individual like that would leave a ransom note unless the intent ultimately was also to remove the victim from the location and demand a ransom for that person. But that is not something that, in my experience, is very prevalent. In fact, I've never seen that. En su experiencia, los secuestradores dejan notas de rescate solo si pretenden sacar a la víctima y realmente exigen el rescate, pero aquí no hubo retirada ni llamada de seguimiento, lo que hace que no sea común en casos reales. Walker enfatizó que la puesta en la escena pretendía ocultar algo más profundo. Con una psicología criminal subyacente, ¿qué intentaba decir? ¿Qué ocultaba? ¿Quién lo ocultaba y por qué era tan importante? Creía que los padres deberían haber sido entrevistados a pesar del trauma, para relatar brevemente los hechos y evitar que la memoria se desvaneciera tras el retraso de 4 meses que realmente ocurrió. El comportamiento sospechoso, como Patsy mirando a través de sus manos, sugería algo falso, una elaborada escenificación como un espectáculo para engañar a los investigadores. Dejemos de hablar de Ron Walker aquí, cambiemos nuestra atención a otro perfilador experimentado del FBI. Red McCrary, cuyas ideas añadieron capas a la investigación de Ramsey. McCrary, un ex agente especial del FBI con 25 años de experiencia especializado en psicología criminal y perfilado, había trabajado en la Academia del FBI, perfeccionando habilidades en análisis conductual. Su entrada en el caso se produjo antes de tiempo del 4 de enero de 1997, cuando un investigador privado contratado por la familia Ramsey le contactó para unirse a su equipo como perfilado. Señalamos cómo esta invitación posicionaba a McCrary como parte potencial del esfuerzo de defensa. Pero él declinó rotundamente. And so far the evidence, though there are more than 1,200 pieces tested, hasn't been strong enough to point the finger at anyone. It all comes down to 2 schools of thought. The Ramseys did it, and the evidence can't be linked to them because they live in the house, and their hair, fibers from their clothes, their DNA, their fingerprints are everywhere. Or it was an intruder, but without a forensic expert to help them collect evidence at the scene, the Boulder police contaminated or missed what that intruder left. Were you called to the Ramsey house? No, we were not called to the Ramsey house in the initial stages, no.
Según su revisión inicial de las pruebas, creía que el crimen implicaba a alguien de la familia o muy cercano, y no quería alinearse con el equipo Ramsey, optando en cambio por seguir siendo un consultor externo. En ese papel, McCraru proporcionó opiniones expertas basadas en pruebas de comportamiento, apareciendo en medios como el programa de Charlie Rose para debatir el caso. No era un investigador oficial, pero fue consultado por el FBI y ofreció análisis sobre el comportamiento criminal en entrevistas públicas entre 1997 y 1999. En septiembre de 1997, participó en una evaluación general de pruebas en la Academia del FBI, donde el equipo de investigación presentó y analizó exámenes de laboratorio, entrevistas y todas las pruebas recopiladas. Esta sesión subrayó su opinión de que la investigación ya estaba en gran medida concluida. Con todo el trabajo de laboratorio completado, montones de entrevistas realizadas y pruebas recogidas, pero la totalidad de las circunstancias seguía siendo el aspecto más incriminatorio. Profundizando en las evaluaciones de McCraru, nos centramos en cómo diseccionó el proceso de entrevistas y la gestión de la fiscalía, destacando repetidamente cómo el sistema parecía ayudar a los Ramsey. Describió la entrevista a Donny Patcher Ramsey como una guía sobre cómo no realizar entrevistas, señalando el fracaso en separarlos para declaraciones independientes, comparar sus relatos y encerrarlos en declaraciones. Errores que permitieron a la pareja alinear sus versiones sin un desafío inmediato, creando lagunas donde los detalles podían cambiar o contradecirse más adelante. Este enfoque de argumento neutralizó el esfuerzo investigativo desde el principio, permitiendo que las inconsistencias quedaran sin cuestionar y potencialmente beneficiando a la familia al evitar el escrutinio, ya que la falta de aislamiento significaba que no había verificación cruzada de líneas temporales o recuerdos de inmediato. McCraru también señaló fallos específicos como no insistir en relatos inmediatos y detallados bajo condiciones controladas, que permitieron que las emociones o el coaching influyeran en las respuestas, y no documentar las señales no verbales por separado, debilitando aún más el valor probatorio. McCraru recalcó que los padres no cooperaron plenamente con la policía, evitando entrevistas formales durante meses y contratando abogados separados por consejo de amigos de la familia, lo que indicaba posibles conflictos de interés. Vio esto como una señal de alarma, posiblemente posible por la reticencia del fiscal a exigir un interrogatorio oportuno, lo que ayudó efectivamente a los Ramsey a retrasar la rendición de cuentas. McCraru fue especialmente contundente sobre que la Fiscalía del Distrito arruinó el caso mediante ayuda directa a los Ramsey. Criticó al fiscal por compartir información confidencial y privilegiada con los abogados de la familia, calificándolo de una acción sin precedentes y poco profesional que obstruyó la justicia e incluso podría constituir conducta criminal o mala conducta fiscal. Este intercambio, dijo, perjudicó la investigación inicial al dar a los Ramsey una ventaja injusta, lo que llevó a malas gestiones y búsquedas inútiles, como perseguir sospechosos sin pruebas sólidas. Rastreamos cómo McCraru vinculó esto con un favoritismo más amplio, señalando que las acciones del fiscal favorecieron a los Ramsey al no buscar entrevistas con prontitud, permitiendo que la familia marcara la historia y evitara presiones tempranas. Al criticar al compañero perfilador John Douglas, a quien los Ramsey habían contratado, McCraru argumentó que Douglas cometió un error al basar conclusiones en palabras en lugar de en comportamiento. Para explicar, tras ser contratado por los Ramsey en 1997, Tom Douglas concluyó que John era inocente basándose en gran parte en sus declaraciones en la entrevista, afirmando que el comportamiento de la familia no coincidía con la escenificación típica de un miembro de la familia, como organizar que alguien más descubriera el cuerpo, y en su lugar apoyaba una teoría del intruso con posibles puntos de entrada externos como la ventana rota. McCraru insistió en priorizar las acciones sobre las declaraciones, ya que las palabras pueden ser manipuladas, y esta dependencia de los relatos de los Ramsey podría haber formado parte de una dinámica interna de ayuda que los protegía. McCraru enfatizó que demostrar quién mató a John Benet en el tribunal bajo el estándar de más allá de toda duda razonable sería difícil, a pesar de aspectos básicos como que la mataron en casa y los signos de escenificación, y aconsejó volver a elementos fundamentales de la investigación. Sin embargo, culpó a las acciones del fiscal de obstaculizar esto al favorecer a los Ramsey, como mediante un proceso procesal tardío que permitió a la familia promover teorías alternativas. McCraru citó estadísticas que muestran una probabilidad de 12 a 1 de que familiares o cuidadores estén implicados en asesinatos de menores, aplicándolo directamente al caso de John Benet, sin entrada forzada y con señales claras de escena. My experience and what I know about child, first of all, we know there's a 12 to 1 probability that when we have a child done by a family member or a caregiver or someone close to the child, only 1 in 12 is committed by a stranger. And then when we overlay the facts, even as I knew them early on, that the murder occurred in the house, everything seemed to have occurred in the house. The note was in the house. The note was written on a pad from the house. Everything was in the house. And my instinct told me that the killer is going to be in the house or someone very, very close to the child. So I didn't want to. He argued the DA's reluctance aided the family by not pursuing timely interviews, which could have. Argumentó que la reticencia del fiscal ayudó a la familia a no realizar entrevistas a tiempo, que podrían haber aprovechado estas probabilidades para construir un caso más sólido desde el principio. Describiendo el comportamiento en la escena del crimen como atípico para un intruso,
dedicando tiempo a cubrir a JonBenét, limpiándola, envolviéndola y escribiendo una extensa nota de rescate en el lugar, concluyó que el autor conocía bien la casa y pretendía evadir sospechas inmediatas. Sin embargo, el intercambio de información por parte del fiscal ayudó a los Ramsey a evitar ese escrutinio, permitiéndoles mantener la distancia. Al igual que Ron Walker, McCraru consideró la nota de rescate como una escena para simular un secuestro a cambio de rescate, explicando que la puesta en escena ocurre únicamente para desviar la idea de ser el sospechoso lógico. Las acciones del fiscal contribuyeron indirectamente a esto al retrasar la acusación, dando tiempo a la familia para consolidar su historia. Distinguió los delitos de las PEDAF de los secuestros con rescate, señalando que nunca se solapan, secuestro, maltrato y descarte de las PEDAF. Mientras que los secuestradores se centran en el dinero sin dar más detalles en la puesta en escena in situ, pero la mala gestión del fiscal permitió a los Ramsey promover una narrativa de intrusos, complicando aún más la investigación. Creyendo que John y Patsy tenían un alto potencial de implicación basándose en comportamientos posteriores al crimen. McCraru lo comparó con los típicos padres víctimas que hablan sin parar con la policía y no pueden abandonar la escena, pero los Ramsey hicieron lo contrario. La ayuda del fiscal impidió entrevistas oportunas, dijo, dejando que esta respuesta atípica pasara sin ser investigada. Criticando a la policía por no controlar la escena, permitir el libre acceso a amigos y forasteros, lo que llevó a la contaminación, McCraru continuó enfatizando el papel del fiscal en seguir ayudando a los Ramsey mediante el intercambio privilegiado de información, lo que perpetuó los fallos de la investigación. Mientras recopilábamos estos puntos, la frustración de McCraru con los sesgos del sistema se hizo evidente, especialmente como el favoritismo del fiscal creó barreras. Su petición de resultados básicos de investigación chocaba con la realidad de los retrasos de la fiscalía que parecían diseñados para proteger a la familia. El énfasis en las señales de alerta conductuales, como la evasión de los Ramsey, se relacionaba con cómo se desperdiciaron oportunidades tempranas para declaraciones separadas y bloqueadas, posiblemente debido a presiones externas que favorecían su posición. Las apariciones de McCraru en los medios reforzaron estas críticas, presentando el caso como uno en el que lapsos profesionales permitieron evitarlo. Vimos su rechazo a la invitación de Ramsey como un momento crucial, preservando su independencia para denunciar la ayuda sistémica. La evaluación de la Academia en 1997, en donde la totalidad de las pruebas apuntaba a la incriminación, contrastó con la vacilación del fiscal, que McCraru interpretó como favoritismo deliberado que retrasaba la justicia. Podemos extraer conclusiones clave de los perfiladores del FBI Ron Walker y Greg McCraru. Desde su perspectiva, el FBI detectó problemas desde el principio y generó sospechas sobre los miembros de la familia Ramsey. Walker destacó señales de alerta conductuales que sugerían implicación interna, enfatizando cómo las acciones se desviaban de las normas en tales tragedias, lo que se relacionaba con las probabilidades estadísticas de la culpabilidad familiar. McCraru reiteró esto al subrayar la probabilidad de relaciones cercanas en homicidios infantiles, señalando el perfilado que prioriza los hechos sobre las declaraciones. Juntos, sus opiniones subrayan que las dudas sobre la familia surgieron rápidamente a través del escrutinio psicológico. Además, podemos extraer observaciones de que pudo haber habido apoyo a los Ramsey por parte de la policía de Boulder o de los contratados, dado el número de errores básicos que ocurrieron. McCraru criticó los procesos de entrevista por considerarlos fundamentalmente defectuosos, ya que permitían la evasión y la manipulación, mientras que el mal manejo por parte de la fiscalía, como compartir información privilegiada, obstruía la justicia. Walker señaló cómo se rechazaron ofertas de investigación, lo que aumentó los retrasos. Estas fallas, en gran volumen y sencillez, sugieren favoritismo o ayuda que protegió a la familia, dificultando investigaciones exhaustivas y facilitando narrativas alternativas. Este patrón plantea preguntas sobre los sesgos sistémicos en casos de alto perfil, donde se acumulan descuidos elementales para proteger a los sospechosos. La estrategia de los Ramsey. Volviendo a los principales sospechosos, la familia Ramsey claramente atrajeron mucha atención, pero es necesario dejar claro que no eran figuras pasivas esperando un interrogatorio policial, sino que tomaron medidas deliberadas para crear oportunidades para escapar de las amenazas inmediatas de las fuerzas del orden. Incluso antes de que la investigación formal comenzara plenamente. Empezamos a analizar cómo la familia Ramsey marcó el ritmo justo desde la llamada al 911 y la nota de rescate. Patsy Ramsey cortó la llamada al 911 cuando le convenía, estableciendo un tono inicial al remitir a la policía a la nota de rescate sin leerla ni tocarla ellos mismos. Esta medida dirigió inmediatamente el foco de la investigación, planteando preguntas sobre quién escribió la nota y quién controlaba la narrativa desde el principio. Los Ramsey señalaron a posibles sospechosos como empleados de Access Rapids, desviando efectivamente las sospechas de sí mismos con sugerencias como mirad a toda esa gente. No nos mires. Esta redirección temprana puso de manifiesto su papel proactivo en la dirección de la sonda, permitiéndoles influir en donde miraban primero los investigadores y creando un respiro para gestionar su propia exposición.
Su comportamiento al evitar entrevistas mientras aparecían selectivamente en los medios ilustró aún más este control. Los Ramsey no se condescendían con ser entrevistados, con Patsy a menudo fuera de límites en un momento, pero al siguiente tanto ella como John aparecían en escena, controlando cuidadosamente cuándo y cómo interactuaban públicamente. Evitaron entrevistas formales durante meses, contratando abogados separados por consejo de amigos de la familia, lo que señaló posibles conflictos de interés y retrasó significativamente el proceso. Comparamos esto con el comportamiento típico de los padres víctimas, que suelen hablar continuamente con la policía y no pueden soportar abandonar la escena. Pero los Ramsey hicieron lo contrario, manteniendo la distancia y dictando condiciones. Esta estrategia no solo les dio tiempo para prepararse, sino que también limitó la capacidad de la policía para asegurar declaraciones anticipadas, dando a la familia ventaja sobre el flujo de información. Después de que JonBenet fuera encontrado alrededor de la 1:30 p.m. hasta finales del 26 de diciembre, el foco se centró en la fase del primer día tras el secuestro, donde los Ramsey marcaron el ritmo en lugar de la policía, lo que generó preguntas sobre si se trató de un fallo del protocolo, de la falta de cooperación o de ambas cosas. Se escuchó a John hablando por teléfono con su piloto privado, haciendo planes para volar a algún sitio antes del anochecer ese mismo día, el 26 de diciembre. Le dijo a Mason que volarían a Atlanta esa misma noche por algo realmente importante. Mason pensó que podrían estar intentando salir del país y afirmó con firmeza: no podéis iros. Tenemos asuntos pendientes aquí. Con dijo vale y no protestó abiertamente, pero de alguna manera sí lo hizo, rechazando otras directrices policiales, continuando a controlar sus movimientos y creando una oportunidad para distanciarse de la escena antes de que pudieran empezar interrogatorios más profundos. En cuanto a elegir dónde alojarse y retrasar las entrevistas, Mason planeó trasladar a los Ramsey y sus amigos a Lolita Inn en la intersección de la 28 con Vaseline para tener habitaciones separadas y realizar entrevistas independientes. Los Ramsey rechazaron el Lolita Inn, insistiendo en ir a casa de sus amigos en casa de los Fernet. No vamos a ir a Lolita Inn. Vamos a ir con nuestros amigos. Decidiremos. Nosotros marcaremos el ritmo. John parecía estoico y resignado, pidiendo: solo danos un día. Sabes, acabamos de perder a nuestro hijo. Danos un día. Esta aparentemente razonable declaración convirtió un día en 4 meses, con entrevistas formales solo el 27 de abril de 1997. La policía de Boulder estuvo tentada de aceptar debido a la necesidad de personal navideño, pero prolongó considerablemente el retraso. Patsy comentó más tarde: no creo que fuera algo personal, pero mientras tanto, la policía entrevistó a otros como al agente de Access Rapids y los Tites en otros días, sin poder hablar directamente con los Ramsey, destacando cómo la familia orientó la línea temporal para priorizar su comodidad y limitar el acceso inmediato a ellos. En un sentido más amplio, los Ramsey marcaron el ritmo intentando dictar condiciones, como cuando les dijeron que no volaran, aceptaron pero luego protestaron rechazando el plan de Lolita Inn. En su libro Muerte de la Inocencia, Don describe centrarse en los siguientes pasos: Boulder no era realmente su hogar. Atlanta sí, y necesitaban ir con sus padres, creando así una narración de abandonar la zona que justificaba su impulso para marcharse rápidamente. Tras encontrar a JonBenet, la familia no fue entrevistada porque en ese momento se consideró irrazonable, lo que les permitió mantener el control sobre cuándo y si compartían detalles. Los Ramsey fueron a casa de los Fernie y quedaron indisponibles, con John diciendo que podría escribir un libro sobre cómo comportarse, pero la mayoría vería extraño que quisieran quedarse solos esa tarde justo después del descubrimiento. En su libro, John describe cómo llegó a casa de los Fernie y se desplomó en el suelo del salón, lo que sugiere que descansaron o durmieron, lo que podría estar relacionado con el agotamiento si habían estado toda la noche manejando la situación, y ese tiempo muerto les proporcionó un colchón para procesar y alinear sus cuentas lejos de la mirada de la policía. La policía quería sentarse y entrevistar adecuadamente a los Ramsey el día después de Navidad, pero las peticiones de la familia retrasaron considerablemente la situación, creando ventanas para gestionar la información que sugiera. Los padres deberían haber sido entrevistados brevemente a pesar del trauma para relatar los hechos con precisión. Pero el retraso permitió posibles afirmaciones de desvanecimiento de la memoria como fue hace 4 meses. No lo recuerdo. Los Ramsey proporcionaron algunas interacciones, como muestras de escritura y la cámara de John, señalando a los investigadores de un lado a otro. Pero no ofrecieron un relato formal de sus movimientos, lo que resultó en no haber informes tempranos del 26 al 28 de diciembre. La policía se contuvo por compasión, influenciada por la escena de la muerte del niño, pero observó que al menos uno de los padres parecía menos afectado de lo esperado. Toda la policía se mostró reacia a presionar a los padres, sopesando varias consideraciones, lo que demostraba que tenían buenas intenciones, pero que finalmente permitieron a los Ramsey marcar el ritmo aprovechando la simpatía y las excusas logísticas, convirtiendo breves pausas en largos periodos de acceso limitado. Seguimos recomponiendo estos elementos para ver cómo los Ramsey creaban activamente tiempo y oportunidades para controlar la información.
Empezando por la gestión del 911 de Patsy, cortar la llamada les posicionaba para guiar la respuesta inicial sin compromiso inmediato. Mientras que consultar la nota sin compromiso mantenía sus manos limpias, literal y figuradamente. Señalando Access Graphics, los sospechan de recursos desviados temprano, dándoles espacio para observar los primeros giros de la investigación. Sus elecciones mediáticas, como orden en lugar de las conversaciones policiales, les permiten emitir una historia seleccionada, moldeando la percepción pública y quizás incluso investigadora antes de un interrogatorio formal. La llamada telefónica posterior al descubrimiento al piloto no fue solo logística, fue un intento de salir rápidamente de la jurisdicción, presentando algo importante en Atlanta como una prioridad, lo que obligó a la policía a intervenir, pero aún así dio a la familia un toque narrativo. Rechazar el Holiday Inn para los Ferne evitaba el aislamiento, aseguraba la cohesión del grupo para la alineación de las historias. Y la petición de un día explotaba el caos festivo para extenderse en meses, durante los cuales podían consultar abogados y refinar detalles. El comentario de Patsy sobre no personal restó importancia al retraso, pero ocultó cómo entrevistaban a los apoderados mientras los Ramsey seguían fuera de límites. En Muerte de la Inocencia, el énfasis en el hogar de Atlanta reformuló su impulso de marcha como una necesidad emocional, controlando el ángulo de la simpatía. Quedar indisponible en casa de los Fernie, posiblemente descansando tras una larga noche, ofrecía privacidad para poder procesar sin supervisión. Proporcionar muestras pero ocultar resúmenes de movimiento aseguró una cooperación parcial que parecía útil pero reveló poco sin registros iniciales bloqueados. La compasión policial, al notar un afecto parental desigual, concedió involuntariamente margen de maniobra, sopesando la tragedia frente a la insistencia, pero esto permitió que los Ramsey dictaran el momento de la divulgación de la información. Estas tácticas en conjunto permitieron a los Ramsey orquestar pausas y redirecciones, desde cortes de llamada hasta prolongadas indisponibilidades, forjando activamente oportunidades para proteger su narrativa y evadir amenazas directas de la creciente presión policial. El chivo expiatorio. Un aspecto notable en las tácticas de la familia Ramsey es buscar chivos expiatorios para sí mismos, y sorprendentemente desde muy pronto tenían un objetivo adecuado, que era su ama de llaves Linda Hoffman-Pugh, a quien implicaban de formas sutiles pero persistentes para desviar el foco de atención de su propio hogar. Comenzamos examinando las acciones y comportamientos que revelaron la intención de los Ramsey de culpar a Linda, empezando por cómo la integraron en su narrativa desde el principio. En su libro Muerte de la Inocencia, publicado en 2000, los Ramsey implicaron a Linda Hoffman-Pugh desde el principio. Concretamente en la página 19 del segundo capítulo que detalla los acontecimientos del mediodía del 26 de diciembre. Allí Patsy cuenta que pensó en Linda cuando la policía preguntó por alguien que pudiera estar enfadado o actuar de forma extraña con la familia. Describieron que Linda llamó a Patsy pocos días antes de Navidad, sonando angustiada y llorando por un préstamo de $2,500 que necesitaba para pagar un alquiler atrasado y evitar el desahucio por parte de su hermana, que también era su casera. Esta representación ponía de manifiesto la desesperación financiera de Linda, creando la narrativa de que podría haber tomado cartas en el asunto, especialmente porque no quedó ningún cheque en la encimera de la cocina, ya que Patsy había pensado que Linda recogiera mientras la familia estaba fuera por las fiestas. Al presentar la situación de Linda de esta manera, los Ramsey mostraron una clara intención de redirigir la sospecha, usando su urgencia real como un gancho conveniente para sugerir un motivo sin acusarla abiertamente, lo que les permitió sembrar dudas mientras mantenían una apariencia de inocencia en su narrativa. Otra acción clave fue cuando los Ramsey anotaron el comentario de Linda Nedrapau, la madre de Patsy: "Joven, allí es tan guapa, ¿no tienes miedo de que alguien pueda secuestrarla?". En su libro presentaron este comentario como extrañamente amenazante, dando a entender que mostraba conocimiento previo o incluso una amenaza velada por parte de Linda. Esta mención temprana en su relato vinculaba la nota de rescate directamente a Linda, sugiriendo una trampa deliberada para hacerla parecer sospechosa y premonitoria sobre el crimen. Vimos esto como un movimiento calculado, donde los Ramsey usaron un comentario casual de meses atrás para construir un caso contra ella, convirtiendo una observación inocente en algo ominoso que podría explicar el tema del secuestro de la nota. Demostró su intención de controlar la historia seleccionando detalles que pusieran a Linda en una luz negativa, especialmente porque compartieron esto en un libro público, amplificando la culpa más allá de las conversaciones privadas policiales. El rescate de $118,000 fue presentado por los Ramsey como una implicación adicional de Linda, debido a que la cifra baja coincidía con alguien en tiempos difíciles o con bajos ingresos, como una ama de llaves. Sus declaraciones llevaron a que la investigaran como sospechosa, y la policía la interrogó a ella y a su familia el mismo 26 de diciembre, desviando recursos hacia ella mientras los Ramsey ganaban tiempo. Esto mostró una desviación estratégica.
donde la inusual suma de rescate extraña para un secuestro profesional fue manipulada para encajar en el perfil de Linda, sugiriendo que podría haber elegido una cantidad realista basada en su conocimiento de las finanzas familiares. Al explorar este ángulo, los Ramsey crearon efectivamente una distracción, ganándose un respiro en medio de su propia falta de cooperación con los investigadores. Linda Hoffman finalmente demandó a los Ramsey por difamación debido a las declaraciones de su libro, alegando difamación al insinuar su implicación en el crimen. Perdió la demanda, pero la acción en sí puso de manifiesto el traslado de la culpa pública de los Ramsey, ya que utilizaron entrevistas en los medios y su libro para controlar la narrativa y desviar la atención de sí mismos. Destacamos cómo esta demanda surgió de la persistente representación de Linda por parte de los Ramsey como desesperada y potencialmente vengativa, convirtiendo sospechas privadas en acusaciones publicadas que dañaron su reputación. Reveló su intención de utilizar plataformas legales y públicas para consolidar el papel de chivo expiatorio, asegurando que el foco se mantuviera en forasteros como ella en lugar de en la dinámica familiar interna. Los comportamientos mostrados por los Ramsey analizaron aún más su intención, como su rápido giro hacia Linda en las interacciones con la policía, que mostró una desviación calculada. Mintieron sobre no saber quién podría haberlo hecho mientras sospechaban en privado de ella, lo que indicaba un esfuerzo por sembrar dudas sin acusaciones directas, lo que les ganó tiempo en medio de su falta de cooperación. Este patrón de compartir selectivamente mencionando los problemas financieros de Linda y comentarios desde el principio pero sin cooperar plenamente, demostró una estrategia deliberada para alejar la investigación de sí mismos, usándola como amortiguador para absorber el escrutinio inicial. Pasando a por qué eligieron ese objetivo, Linda tenía una llave y acceso ilimitado a la casa, por ejemplo durante Acción de Gracias cuando ayudaba con los preparativos. Y conocía la distribución, incluyendo la bodega donde encontraron a JonBenet, así como objetos como el mismo bloque de notas y bolígrafo usados para la nota de rescate, lo que la convertía en un blanco fácil como persona interna que podía explicar la falta de pruebas de entrada forzada. Este acceso la convirtió en una sospechosa plausible a ojos de los investigadores, permitiendo a los Ramsey señalar a alguien familiar sin admitir la implicación familiar, y coincidía con su necesidad de explicar cómo ocurrió el crimen dentro de una casa cerrada. El motivo financiero fue clave en su elección, ya que su solicitud de préstamo de $500 encajaba perfectamente con la baja cantidad del rescate, retratándola como lo suficientemente desesperada como para orquestar un secuestro. Los Ramsey sabían que ella entraría durante las vacaciones para pagar la cuenta, lo que sugiere que tenía la oportunidad de cometer el delito sin necesidad de entrar a la fuerza. Al enfatizar esto, crearon un motivo que encajaba con las exigencias de la nota, desviando la atención de sus luchas personales y alejándolo de cualquier problema familiar interno, convirtiéndola en un encaje conveniente para el arquetipo de la empleada descontenta. Comentarios como el del secuestro a Nedra la hacían parecer premonitoria o amenazante, fácil de presentar como sospechosa en retrospectiva, como empleada doméstica, encajaba en la narrativa del trabajo interno sin implicar directamente a la familia, proporcionando una forma de reconocer la familiaridad con el hogar mientras mantenía la culpa externa. Esta elección les permitió mantener una teoría del intruso que involucraba a alguien cercano pero no de sangre, preservando así su imagen como víctimas. Linda era un objetivo de bajo riesgo en general, como ama de llaves más fácil de culpar que a figuras de alto perfil como los socios comerciales. Las investigaciones encontraron pocas pruebas en su contra, pero la sospecha inicial desvió la atención durante esos primeros días críticos, cuando la escena era fresca y los recuerdos muy nítidos. Al seleccionar a alguien en un puesto subordinado, los Ramsey minimizaron la reacción negativa, sabiendo que la simpatía pública podría inclinarse hacia la familia adinerada en lugar de un empleado de clase trabajadora. Estratégicamente, elegir a alguien con acceso emotivo permitió a los Ramsey impulsar la teoría del intruso mientras daban a entender un empleado descontento, alineándose perfectamente con la narrativa de su libro para controlar la percepción pública y mantener el foco fragmentado. Esta selección de objetivos mostró previsión, utilizando el papel de Linda para explicar detalles como la fuente del papel de la nota y levantar dudas sobre el conocimiento familiar. Irónicamente, hubo historias de las propias amas de llaves que mostraban una imagen contrastante entre antes y después de la tragedia para John y Patsy Ramsey. Linda Hoffman, que trabajó para ellos durante 14 meses por $72 al día, 3 días a la semana, describió a los Ramsey como buenos empleadores antes de la tragedia, pero señaló la falta de afecto. Casi nunca mostraban cercanía física en la vida diaria, pintando un cuadro de distancia emocional. Tras el evento los observó mucho más de cerca, cogiéndose de la mano públicamente de formas que contrastaban fuertemente con su anterior rutina distante. También dijo que las mentiras de su libro dolieron profundamente a su familia, destacando un cambio del distanciamiento privado a una muestra pública de unidad que parecía una actuación a la luz de sus experiencias. Linda Hickox, una ex empleada doméstica, compartió historias similares, señalando antes de la tragedia que la relación no era afectuosa. Un punto que repitió varias veces. Recordó que John no estuvo al lado de Patsy en sus peores momentos con el cáncer, subrayando la falta de apoyo.
Tras la muerte de JonBenét, se hicieron mucho más cercanos, a menudo cogidos de la mano y sonriendo en fotos. Con Patsy luciendo encantada al seguir a John, sugiriendo a Wilcox que la eliminación de un obstáculo recentró a John en la familia, creando una imagen conflictiva de unión repentina en medio del duelo. Según los relatos generales de las amas de llaves, antes de la tragedia, los problemas de intimidad habían empeorado tras la enfermedad, con la histerectomía y los efectos de la menopausia de Patsy contribuyendo a la tensión. Se dice que John le había forzado actos incómodos a Patsy, priorizando sus propias necesidades sobre los límites de ella, ilustrando aún más la falta de cuidado mutuo. Después, las fotos los mostraban saltando de la mano y sentados juntos, un claro contraste con la falta de afecto diaria previa a la tragedia, como si el evento forjara una nueva cercanía o quizás ocultara tensiones subyacentes. Nedra Pau, la madre de Patsy que estaba involucrada en la casa, apareció en historias sobre conversaciones inapropiadas respecto a la zona privada de los niños, que las amas de llaves vinculaban con la enseñanza de dinámicas familiares tóxicas. Antes, Patsy tenía problemas de ira con ataques de gritos dirigidos a JonBenét, lo que revelaba resentimiento. Después, la familia presentó un frente unido en público, pero las historias revelaron celos subyacentes en la doble adulación y el comportamiento cruel de Patsy hacia su hija, sugiriendo que la imagen de solidaridad tras la tragedia podría surgir de culpa o necesidad. En general, desde la perspectiva de las amas de llaves, la imagen previa a la tragedia era de frialdad y distancia, con Patsy resentida por sus problemas de salud y la brecha emocional de la pareja evidente en las interacciones diarias. Tras la tragedia, la cercanía pública parecía como si el evento los hubiera unido, eliminando el enfoque previo en el abandono o los compromisos laborales, pero las historias mostraban un conflicto profundo, posiblemente indicando una unidad impulsada por la culpa en la que el desapego privado daba paso a una unión performativa para resistir el escrutinio. Seguimos rastreando estos relatos de ama de llaves para ver cómo iluminaban los cambios, con los 14 meses de Linda Hoffman Pugh ofreciendo destellos íntimos de las rutinas de los Ramsey. Su horario de $72 al día, 3 días a la semana, significaba que presenciaba la falta de cercanía física, como sin abrazos ni toques casuales que pudieran indicar calidez, lo que hacía que el cogerse de la mano en los medios después del evento pareciera casi una escena. Enfatizó cómo las mentiras del libro no solo le implicaban a ella, sino que también contrastaban con los empleadores que conocía, que pasaban de la reserva emocional a las manifestaciones abiertas, quizás para proyectar inocencia o solidaridad ante la mirada pública. La insistencia repetida de Linda Wilcox en la dinámica de no era afectuosa antes de la tragedia añadió profundidad, recordando momentos concretos en los que la ausencia de John durante los bajos del cáncer de Patsy la dejó sin apoyo, pintando un cuadro de aislamiento dentro del matrimonio. Las fotos sonrientes posteriores, con Patsy siguiendo encantadoramente a John, le sugirieron un reenfoque que se sintió abrupto, como si la ausencia de JonBenét hubiera despejado espacio para la reconexión, creando un conflicto narrativo que cuestionaba la autenticidad de su respuesta al duelo. Las reflexiones generales de la ama de llaves sobre los problemas de intimidad previos a la tragedia, agravados por los cambios médicos de Patsy, revelaron un hogar donde se ignoraban los límites, como la supuesta insistencia de John en actos que a Patsy no le gustaban, priorizando su satisfacción. Esta fría corriente subyacente choca agudamente con las imágenes post-tragedia de ellos sentados juntos y cogidos de la mano, como si la pérdida catalizara una cercanía que no existía, o quizás ocultara resentimientos más profundos. La implicación de Nedra trajo historias de conversaciones inapropiadas, que las amas de llaves vincularon a patrones tóxicos más amplios que Patsy podría haber heredado, alimentando su enfado hacia JonBenét antes del evento. El comportamiento Wall, adular un momento significaba al siguiente insinuaba celos, pero después el frente unido de la familia en entrevistas y fotos presentaba armonía, con historias que revelaban una posible culpa como pegamento que mantenía unida esta nueva imagen. Estas narrativas de ama de llaves esbozaban colectivamente un retrato previo a la tragedia del frío emocional, con las dificultades de salud de Patsy amplificando la distancia y el resentimiento, mientras que el afecto público posterior a la tragedia parecía un cambio deliberado, posiblemente impulsado por la necesidad o la culpa para contrarrestar sospechas, destacando el profundo conflicto en cómo John y Patsy aparecían antes y después. Las teorías. Volviendo al FBI, si realmente tuvieran su opinión sobre la familia Ramsey, lo habrían sospechado y qué eventos concretos habrían ocurrido según ellos. Empezamos con la inmersión inicial de la agencia en la escena y la nota de rescate, reconstruyendo cómo los agentes vieron todo desde el principio. El FBI fue detenido el 26 de diciembre de 1996, tratándolo primero como un secuestro por esa nota, pero los agentes sobre el terreno cambiaron de rumbo rápidamente, sospechando que fue un asesinato interno debido a la falta clara de señales y la nota parecía montada. El agente especial Ron Walker, uno de los primeros en llegar, señaló que la mayoría de casos como este apuntan a alguien en la casa, no a un forastero. Esa propia nota, de 2 páginas y media, exigiendo $118,000 que igualaban la prima navideña de John Ramsey, levantó sospechas para el FBI.
Lo veían como una falsificación, inusualmente largo para una demanda real de rescate, sacando frases de películas como Los Despiadados, y escrito en papel y con un bolígrafo desde la propia casa. James Fitzgerald, un exagente del FBI especializado en moda forense, asesoró a la policía de Boulder desde el principio en 1996 y desglosó la nota en la serie de DVDs de 2016 The Case of con Benay Ramsey. Destacó su tono maternalista, como una madre dirigiéndose a un niño, con errores ortográficos falsos como business y posesión, y frases extrañas como escucha con atención, que no encajan con el texto escrito. Fitzgerald concluyó diciendo que la nota venía de dentro, señalando a Patsy Ramsey porque el estilo del lenguaje coincidía con sus muestras de escritura, señalando tiene un sonido maternal. Casi parece una madre hablando con uno de sus hijos. En general, el FBI no detectó puntos de entrada evidentes, como una telaraña intacta en una ventana del sótano, y detalles como John Benay envuelto en una manta y limpiado en ciertas zonas, con el dispositivo hecho con un mambo de pincel atado a los materiales de arte de Patsy. Pensaron que esto gritaba que era una puesta en escena para imitar un secuestro, hecho por alguien que conocía la distribución y la familia a fondo. Pasando a cómo el FBI se centró en la familia, su objetivo se mantuvo fijo en ellos desde el primer día, incluso después de que las pruebas de ADN de 2003 a 2008 les dieron el visto bueno. Jim Clemente, un perfilador retirado del FBI que se unió al equipo de la serie de 2016, calificó la exoneración de 2008 de absurda, argumentando que dependía demasiado del ADN mientras ignoraba comportamientos sospechosos. No había lágrimas reales de los padres, protegiendo a Burke de un interrogatorio completo y John encontrándola tan rápido en el sótano. Clemente lo dijo sin rodeos: nunca jamás en toda mi carrera he visto un caso en el que un fiscal ha emitido una carta exonerando a alguien, basado en un tipo de prueba. Para mí eso es absurdo. Otro ex perfilador, Greg E. McCrary, rechazó trabajar para los Ramsey en 1997 porque creía que era un trabajo interno. Diseccionó la nota como falsa y señaló acciones familiares como que John planeaba salir de Boulder justo después, señalando un encubrimiento. McCrary recalcó que el agresor conocía bien la casa y que la familia encajaba perfectamente en ese perfil. Las principales sospechas recaían en John, Patsy y Burke como foco principal, impulsados por comportamientos como que John la localizaba rápidamente en el sótano, Patsy marcando el 112 con la nota en la mano, y Burke siendo privado de entrevistas exhaustivas. Al principio del FBI evaluó que estos escenarios suelen implicar conocidos, sin entrada forzada evidente en la telaraña aún en la ventana en la nota elaborada en objetos domésticos, exigiendo una cantidad vinculada a la prima de John. Profundizando en las teorías específicas del FBI sobre cada miembro de la familia, Patsy fue la que más críticas recibieron. Su estilo de escritura coincidía con las rarezas de la nota, según Fitzgerald. Esos errores falsos y la voz maternal, además de las fibras de su jersey en la cinta americana y el pincel de su kit de arte usado en el dispositivo. Fitzgerald y Clemente pensaron que ella orquestó la nota para ocultar un accidente o acto no intencionado. John fue criticado por ayudar a la cubierta, con fibras de su camisa en la ropa interior de ella, organizando su salida de Boulder poco después y pareciendo saber dónde buscarla. El FBI lo vio como parte de la escena, probablemente consciente de su ubicación de antemano. Luego está Burke, sospechoso de un acto accidental, quizá golpeando con una linterna o objeto pesado por su actitud calmada en entrevistas donde conocía detalles, y sus huellas en un bol de piña que coinciden con las que tenía en el estómago. En la serie de 2016, el equipo de Fitzgerald y Clemente concluyó que Burke podría haber dañado a su hermana sin querer, quizás por una piña en una pelea entre hermanos, lo que provocó un traumatismo craneal, y los padres organizaron todo. Pasamos ahora a la hipótesis completa de que Burke se sitúa como el autor, basada en aquella serie de DVDs de 2016 donde el perfilador del FBI Jim Clemente, la experta en comportamiento Laura Richards y el especialista en UD James Fitzgerald deducieron que Burke, con 9 años en 1996, podría haber sido el responsable de ello sin querer. En este escenario, Burke, el hermano mayor de John Benay, la golpea accidentalmente con una linterna o un objeto pesado similar durante una discusión nocturna el 25 de diciembre de 1996, posiblemente atado a ese bol de piña en la cocina, con las huellas de él y Patsy en el cuenco. Piña en el estómago sugiriendo un tentempié reciente. Clemente y Fitzgerald postularon que Burke causó la lesión en la cabeza, escalando hasta la asfixia. Para el encubrimiento, Patsy y John intervienen para simular un secuestro. Patsy escribe la nota de rescate, cuyo estilo maternalista coincide con ella según el análisis de Fitzgerald. Fabrican el dispositivo con el mambo del pincel de Patsy, la envuelven en una manta, limpian su parte inferior y John posiblemente la traslada al sótano antes de descubrirla más tarde. El equipo alrededor de Clemente vio esto como padres protegiendo a su hijo. El motivo se reduce a ocultar el accidente de un niño para evitar perder a su hijo restante, un escándalo público y arruinar su reputación acomodada. La ley de Colorado no procesaría a menores de 10 años. Pero los padres entraron en pánico por la pérdida de custodia o el frenesí mediático, y Clemente dio prioridad a la preservación familiar por encima de la intención de dañar. Las pruebas que lo respaldan del FBI y las investigaciones incluyen el comportamiento compuesto de Burke en la entrevista.
La nota escenificada con su tono maternal y errores según Fitzgerald, ninguna ruptura en rastros como la telaraña intacta, la escena preparada con ella envuelta y limpia, sus huellas en el cuenco de piña que enlazaban con su última comida, el gran jurado de 1999 que presentó cargos contra Honey Patch por encubrimiento y poner en peligro a menores. Aunque retirados por falta de pruebas, el ad masculino desconocido de 2003 a 2008 descarta a la familia, pero Clemente argumentó que podría provenir de fuentes no relacionadas como la fabricación de ropa. Las disputas y consecuencias incluyen la autorización oficial de Burke como sospechoso en 1999 por parte del fiscal, su demanda de 2016 contra Bebes por las acusaciones de la serie, que se resolvió extrajudicialmente por $750 millones, las constantes negaciones de la familia, y hasta 2025 el caso sigue siendo centrado en el ADN, aunque las teorías de Burke persisten en documentos y foros. Al observar el comportamiento de Burke en la escena y en entrevistas, en 1996, sus padres afirmaron que durmió toda la noche, pero las investigaciones iniciales, incluidas declaraciones de vecinos e informes policiales de Boulder, insinuaban ruidos o discusiones que podrían involucrarle poco después de la llegada de la policía. Se le llevaron amigos de la familia, saltándose el interrogatorio inmediato. Sus huellas en el cuenco de piña de la cocina, que coincidían con el contenido de su estómago, implican que esa noche estaba despierto e interactuando. En las sesiones de principios de 1996 y 1997 con policía y psicólogos, Burke mantuvo la calma, sin lágrimas ni pánico. El vídeo lo muestra detallando cómo pudo haber sido estrangulada, haciendo un gesto y sugiriendo que probablemente se escondía en algún sitio. Clemente y Fitzgerald, en la serie de 2016, analizaron estas imágenes, calificando su porte de inusual para un niño de 9 años, lo que sugiere que sabía más. Mencionó haber comido piña, lo cual se relaciona con las pruebas. Más tarde en su aparición en Dogfish en 2016, Burke mostró una sonrisa incómoda al hablar del caso, que los expertos interpretaron como estrés o enmascaramiento. Negó su implicación, alegando recuerdos confusos de la noche. Clemente señaló que esto reforzaba la idea de que actuara accidentalmente pero protegido por sus padres. El análisis general del FBI señaló la falta de miedo de Burke hacia un intruso y el juego infantil con juguetes durante las conversaciones. Algunas fuentes, como el libro del detective Steve Thomas, mencionan incidentes menores de agresión previa con su hermana, como un swing de palo de golf, aunque no está confirmado oficialmente. Para las actualizaciones de 2025 sobre su actitud en Crimecon en septiembre, fotos y vídeos mostraron a Burke sin sonrisas. Algunos lo calificaron de extraño, jugueteando con un cordón o una cuerda de palanca. Si se reunió con los saludos, charló brevemente con Nancy Grace, pero no hizo declaraciones públicas detalladas. En cuanto a los eventos relacionados con Burke en noviembre de 2025, tiene 38 años, nació el 27 de enero de 1987, reside en Michigan y trabaja en gestión tecnológica según registros públicos, manteniendo un perfil bajo lejos de los grandes medios. Asistió a Crimecon en septiembre de 2025 junto a su padre John y un abogado. Las fotos le muestran allí, encargándose de los encuentros y un breve intercambio con Nancy Grace. No hubo comentarios nuevos por su parte, pero el evento cubrió esperanzas de nuevas pruebas de Ann, posiblemente de sus amigos, como mencionó John. Reddit se preocupó por su aparición pública dado su anterior demanda en CITES por acusaciones. Se saltó el documental de Netflix Cold Case, Chobillet Honbenay Ramsey, estrenado en noviembre de 2024 con secuelas en 2025. El director Joe Berlinger dijo que Burke lo está haciendo bien pero optó por no dar entrevistas. La película se apoya en ángulos de intrusos y presiona por pruebas de Ann, restando importancia a las teorías de Burke. En redes sociales y vídeos en 2025, un vídeo de YouTube de agosto titulado Después de 28 años, el hermano de Honbenay Ramsey finalmente rompe el silencio, afirma que se pronunció, pero probablemente sean resúmenes reciclados o especulaciones. Una publicación en Facebook de julio alegó que la policía contactó con Burke, llamándole erróneamente 23 años, para obtener nuevos detalles, pero no es fiable y no está respaldada por los informes convencionales. En cuanto al caso, Burke sigue exonerado desde 1999, no hubo nuevas acusaciones en 2025. El enfoque se mantiene en el ADN en la Oficina de Investigación de Colorado, con la policía optimista para una resolución en 2025, John impulsando nuevas leyes de casos sin resolver. La hija de Lou Smith habló del caso en abril de 2025 sin nombrar a Burke, todavía enfrenta sospechas en línea por teorías, pero sin nuevas medidas legales. Informes recientes de finales de 2024 a 2025 como un artículo del Today Show del 25 de noviembre confirman que tenía 37 años, ahora 38 en noviembre de 2025, y la vida tecnológica en Michigan. Un artículo de ese mismo día especifica un rol de ingeniero de software, compartiendo la visión familiar sobre su configuración actual. Forbes señaló a principios de diciembre de 2024 su ausencia en la serie de Netflix, explicando su decisión de mantenerse fuera. Global News repasa elementos antiguos como su acuerdo con CEDES. Reddit de septiembre de 2025 calificó su presencia en Crimecon de salvaje, incluyéndole entre los sospechosos aunque uno ya falleció.
En línea, desde el 27 de noviembre de 2024, con descarta cualquier implicación de Burke. Un informe de UAB del 11 de noviembre de 2025 relaciona las conexiones con Chesapeake Peoseña a hechos conocidos. La revista People del 24 de noviembre de 2024 cita a Burke diciendo que se quedó en su habitación cuando llegó la policía, dudando inicialmente de la situación. Un vídeo de Facebook de septiembre de 2024 menciona su pausa de silencio en 2016, pero está desactualizado. Estos fragmentos retratan a Burke como privado, sin grandes convulsiones en noviembre de 2025, solo ecos del escrutinio actual del caso. Podemos ver cómo estos detalles se van integrando, desde las primeras sospechas del FBI hasta la existencia discreta actual de Burke. Todo ello sin nuevas bombas este mes. Por ejemplo, aquella aparición en CrimeCon en septiembre generó rumores en Internet. Usuarios de Reddit debatieron por qué acudió públicamente tras demandar por acusaciones similares, algunos especulando que era para apoyar la campaña de Ann DeJong. Otros lo vieron arriesgado dadas las teorías persistentes. Las fotos del evento muestran que participa de forma mínima, sin grandes discursos, solo presencia en paneles sobre casos sin resolver. El comentario del director del documental de Netflix sobre que está bien sugiere que hubo un proceso de contacto, pero la negativa de Burke coincide con su patrón de evitar los focos desde la entrevista con el Dog. El título de ese vídeo de YouTube prometía una pausa en el silencio, pero los espectadores informaron que retomaba entrevistas antiguas, no nuevas revelaciones. Típicas de Kikubite en los círculos de crímenes reales. El error de la publicación de Facebook sobre su edad subraya cómo se difunde la desinformación, sin medios creíbles que confirmen el recontacto policial en 2025. Los golpes públicos de John, como en ese, defiendan a Burke con ferocidad, calificando teorías infundadas y hirientes. En general, noviembre de 2025 Burke no ha cambiado, trabajo en tecnología en Michigan, vida privada, actualizaciones de casos que rodean el ADN sin involucrarlo directamente. Pasemos a otra hipótesis en la que Patsy Ramsey es la principal autora, tomada directamente del libro del detective de Bull de Steve Thomas, JonBenet, Easy the Ramsey Murder Investigation, donde él lideró la investigación de 1996 a 1998 y la señaló como la protagonista. Thomas dimitió en 1998 debido a enfrentamientos con el fiscal y luego expuso su versión detallada en el libro, respaldada por desgloses del FBI sobre la nota de rescate y la preparación de la escena. En esta visión, Patsy explota de ira la nota del 25 de diciembre de 1996. Posiblemente provocada por JonBenet mojándose la cama, las pruebas apuntan a ropa interior húmeda y su historial con ese asunto. Thomas piensa que Patsy empuja o golpea la cabeza de su hija contra una bañera o una superficie dura, causándole un traumatismo craneal. Y luego aprieta un cordón para terminarlo arrancando fibras del jersey de Patsy con cinta americana, un mambo de pincel de su kit de arte en el dispositivo y no hay señales de robo. Para la portada, Patsy se encarga ella misma de la puesta en escena, elaborando la nota de rescate con un pincel de sus materiales, mientras Sean ayuda trasladando a JonBenet abajo, alineando rápidamente a los abogados y uniéndose al escudo general. Thomas les señala por trabajos conjuntos de tapadera, señalando que los primeros expertos en la caligrafía de la nota la señalaron, pero los tribunales la aprobaron, aunque James Fitzgerald del FBI detecta un tono maternalista que encaja con el estilo de Patsy. El trayecto aquí está relacionado con ocultar un accidente involuntario por el agotamiento tras las fiestas navideñas. Ella estaba cerca de los 40, bajo presión de certamen. Así que Thomas lo ve como esquivar la cárcel, la ruina de su reputación y destrozar la imagen perfecta de su familia. No es un acto premeditado, solo modo pánico, y el ex perfilador del FBI Rick McClaro añade la enuresis nocturna como un factor de estrés crónico que aumenta la tensión para ella. El respaldo del FBI y la excavación incluye esa vibra maternalista que le queda bien a Patsy según Fitzgerald, sus fibras de jersey grabadas en cinta. Thomas no marca las marcas de entrada como una telaraña intacta en la ventana del sótano, la sensación montada de la nota que exige $118 vinculados al bonus de John, la escena contaminada, movimientos familiares como saltarse charlas completas con Burke y esquivar los primeros detectores de mentiras. El gran jurado de 1999 presentó cargos contra John y Patsy por encubrimiento y poner en peligro a menores. Pero la prueba fracasó por pruebas débiles. Ad masculino desconocido de 2003 a 2008 descarta a la familia, pero Thomas y perfiladores como Clemente dicen que podría no estar relacionado directamente, quizás por rastros de fábrica en la ropa. La resistencia y las consecuencias hacen que la familia demande a Thomas y los medios señalan a Patsy, llegando a algunos acuerdos, avanzando hasta 2025. El caso sigue abierto con el foco del ADN en la Oficina de Investigación de Colorado. John optimista respecto a un cierre y lazos familiares en chats de YouTube desde diciembre de 2024. El enfoque de Patsy sigue surgiendo en Reddit, como un usuario de enero de 2025 que comparte que se sumerge en el libro de Thomas para obtener nuevas perspectivas, pero Cold Case, Chovillet JonBenet Ramsey de Netflix de finales de 2024 a 2025 se apoya mucho en Caminos de Intrusos sobre esto, profundizando en las debilidades de este ángulo de Patsy lo hizo. Hay un choque central sobre la enuresis nocturna. Patsy estaba acostumbrada a manejar los accidentes de JonBenet, según la ama de llaves Linda Hoffman Pugh en el libro de Thomas y sus charlas, donde había probado arreglos y cambiaba sábanas por las mañanas sin grandes problemas. La teoría apuesta que el mojamiento provoca una furia extrema hacia la violencia.
Pero hilos de Reddit desde diciembre de 2023 hasta las actualizaciones de 2025, además de Wikipedia, señalan que Patsy carecía de un historial de ira descontrolada, y que mojar es común en niños de 6 años sin que siempre le cause un gran estrés. Tampoco duele ninguna prueba directa de violencia. No hay antecedentes de maltrato de Patsy en niños, y mojarse podría señalar malos tratos sensibles de otro sitio, no su detonante de ira. Vox en 2024 y Radar Online desde 2016, con chats continuos de 2025 dicen que está cargado de conjeturas, chocando con la actitud conocida de Patsy. El ADN y la autorización impactan duramente. Edad masculino desconocido 2003-2008 destroza a Patsy y sus parientes, provocando la exoneración de la fiscal Marilako en 2008. Clemente en 2016 y marzo de 2025 de los spots de Reddit dicen que Elan podría ser de fábrica o no relacionado. Pero es un agujero enorme para un trabajo puramente interno en Patsy. La lógica de la puesta en escena falla. La teoría dice que Patsy prepara un recurso complejo y una nota larga tras el accidente, pero el artículo de ARC de 2024 con actualizaciones de 2025 y Medium de 2017 en curso dicen que una madre sin experiencia ni se imaginaría eso sobre mojarse. Los profesionales de la caligrafía exoneraron a Patsy a pesar de las primeras señales. El comportamiento familiar no encaja del todo. Patsy llama rápido al 112 y cooperaron en cierta medida. NewsNation 2024 y enero 2025 en Reddit dicen que se saltan las partes de intrusos como huellas de botas, pelos sueltos, sin explicar por qué elegiría una puesta en escena elaborada en lugar de informar de un accidente. Los expertos opinan sobre estos puntos, empezando por el choque de enuresis nocturna. McCard en 2016 lo explica como una rutina nocturna que podría llevar a Patsy más allá de su límite a pesar de la rutina. Thomas en su libro de 2000, culpa al cansancio post-fiesta y al esfuerzo por los concursos de belleza de un chasquido. Haya pasado o no, Reddit de diciembre de 2023 a 2025 tiene expertos en psiquiatría que la mujer puede estar relacionada con maltratos, pero no descarta los estallidos de los padres. Al no haber pruebas de violencia, Thomas y Clemente en 2016 lo califican de un desliz no intencionado. Sin necesidad de malos tratos previos, McCarrow dice que el trabajo interno encaja con la escenificación parental para ocultar, pero el detective Rose Smith de 1997 y 1998 y Joe Berlinger de Netflix en 2024 y 2025 responden que es ilógico que una madre se encargue del dispositivo sobre mojar y respaldar al intruso. En cuanto a Lad, Clemente y Thomas dicen que podría ser irrelevante como la fábrica de ropa o la transferencia. Sin embargo, Laco en 2008 y Berlinger en 2025 insisten en que resulta ser un outsider, exculpando completamente a Patsy. Escenificar la irracionalidad consigue la versión de Fitzgerald de 2016 que esa nota maternalista le conviene a Patsy en pánico, pero Smith y Berlinger explican que es demasiado intrincado para una madre. Con rastros como pelos sueltos y marcas de botas que encajan mejor con un intruso. En los actos familiares, Thomas dice que la llamada al 911 forma parte de la puesta en escena, pero Berlinger y Reddit de 2025 dicen que empareja padres asustados, no asesinos. Y un nuevo enfoque en Elan podría cerrarlo. Vemos cómo estos huecos en la teoría de Patsy abren puertas para mirar a John, desviando la sospecha hacia él en un ángulo menos común, pasando a esa hipótesis menos común en la que John Transey emerge como el culpable. Extraído de prensa dispersa como Rolling Stone que lo lista como posible sospechoso. Los primeros informes del New York Times sobre dudas familiares y los ángulos del FBI en la serie de TV de 2016 con Clemente y Fitzgerald, además de referencias indirectas en el libro de Thomas de 2000 por vibraciones internas. La entrada de Wikipedia de 2025 trata teorías sobre familiares, incluyendo a John posiblemente al mando, y usuarios de Reddit de febrero de 2025 debaten que él maltrató y dañó a su hija. Aquí John toma el centro como el único maltrato potencialmente sensible a John Benet basado en marcas de zonas inferiores posiblemente del pincel, que se desvía hacia el accidente o el silencio. La actualización de Rolling Stone de 2024 y Vox de 2016 con 2025 hablan de que John sufre traumatismo craneal y tensión de la médula durante malos tratos o escondite. Tires News en diciembre de 2024 señala que los primeros investigadores observaron a Don en escenarios familiares. La cobertura recae en Patsy ayudando, escribiendo la nota de rescate con un toque maternal propio de Fitzgerald y ambientando el ambiente. Ambos se unen. John la ve rápidamente en el sótano. El libro de Thomas y Tevez de 2016 dicen que John la ayuda a trasladarla y planea la salida de Boulder. Wikipedia 2025 enmarca la teoría familiar con ambos padres protegidos. Círculos de motivos ocultando maltrato sexual o accidentes relacionados, protegiendo su papel ejecutivo en Access Rapids y representante familiar adinerado. Febrero de 2025 Reddit y Medium de 2017 con actualizaciones de 2025 lo vinculan a evitar escándalos de maltratos, especialmente con hijos que se han casado antes, sin intención de matar, solo pánico. En noviembre de 2024 Relínea John nega teorías familiares e insiste en el motivo de intruso. El apoyo del FBI a investigación incluye las fibras de su camisa en la ropa interior. Comportamientos como no llorar, abogados rápidos, planes de vuelo tras el evento. McCarthy en 1997 señala el trabajo interno acorde con John conociendo la casa. Clemente 2016 califica la autorización de 2008 como absurda, reforzando la sospecha familiar. Zen en 2017 con actualizaciones de 2025 y Inoline 2022 vincula la prueba de ADN y el mundo de los concursos con el dudo de John. Eves News 2024 enumera 7 elementos
incluyendo las fibras de su camisa. EBSCO 2025 dice que una persona conocida podría ser el asesino, incluido John. Las disputas y resultados tienen pruebas directas escasas, principalmente conjeturas de comportamiento. Ad masculino desconocido 2003-2008 exonera a John, lo que provoca la exoneración en 2008. El gran jurado de 1999 sugirió acusar a Honey Patche por tapadera, pero lo retiró por pruebas débiles. La familia demandó a fuentes difamatorias como Vites, llegando a un acuerdo en 2019 con Burke vinculando indirectamente a John, hasta 2025. John se muestra optimista con la nueva resolución de Anne, negando papeles familiares en diciembre de 2024 en YouTube y Netflix To Duni 2024-2025, donde Berlinger pone el foco en intrusos. ARP noviembre de 2024 y Newsnation 2024 dicen que Anne podría resultar ser de un forastero, debilitando el ángulo de John. Reddit 2025 lo habla pero prefiere a Burke o Patche. Profundizamos en estos hilos con un resumen completo de fuentes, como aquella sentencia judicial de octubre de 2025 que denegó los registros a John Bennett en otro caso de Boulder, calificándolo de enorme saco de gusanos, lo que indirectamente pone de relieve el escrutinio continuo sobre teorías familiares sin vínculos recientes con John. En CrimeCon en septiembre de 2025, John comparte actualizaciones de Anne en el dispositivo en la escena del crimen, lo que impacta según un vídeo de YouTube insistiendo en que apunta hacia otro lado de la familia, pero Reddit de marzo de 2025 le llama aún mintiendo en un análisis del podcast Crime Junie de Deception Detective. La exnovia de Trish Wolf, un antiguo sospechoso, insiste en Newsnation en marzo de 2025 para que le vuelva a investigar, pero John Banfield insiste en no tener vínculo familiar, redirigiéndose a forasteros. Radar Online en enero de 2025 retoma a John McCarr como digno de incriminación con duras razones de investigador, pero John lo descarta en Fox News en diciembre de 2024 sugiriendo en cambio un motivo monetario para el asesino. Un hilo de asesinatos sin resolver en Reddit de febrero de 2025 especula que John abusó y causó daño, lo que recuerda a los chats continuos de Medium. El estreno documental de Netflix el 25 de noviembre de 2024 y 2025 pide medidas judiciales, con Berlinger señalando la cooperación de John pero centrando la atención en las pruebas de intrusos por encima de la familia. Ruo septiembre 2025 reporta esperanza familiar con nuevo Anne en CrimeCon. Sin John sospechosa de revirir. El caso sin resolver de John Bennett Ramsey de YouTube. Una actualización de septiembre de 2025 cubre los paneles del evento sin incriminar a John. Facebook de octubre de 2025 publica un Anne Twist. Expertos afirman que la familia se va de allí. ABC News del 13 de diciembre de 2024 señala una renovada atención del documental, avances que avivan la esperanza sin culpa familiar. El 1 de diciembre de 2024 el New York Post tiene a los policías optimistas para que 2025 se resuelva, según fuentes que dijeron al Post que no se centran en la familia. Estos fragmentos se acumulan sin grandes avances de John en noviembre de 2025, solo un zumbido persistente en línea y chats guiados por médicos que reflejan viejas sospechas mientras avanzan con el A. Siguiendo estos elementos, seguimos como medios como Rolling Stone mantienen a John en listas de sospechosos, con actualizaciones de 2024 que llegan a las discusiones de 2025 en lo que se relaciona con las presiones de los concursos de belleza que podrían ocultar el maltrato pero, en Internet, noviembre de 2024 cita a John criticando teorías como hirientes e insistentes en que es intruso. El artículo académico de InOnline de 2022 citado en chats de 2025 vincula las inconsistencias en el Anne con dudas familiares pero señala la aclaración. Keres News 22 de diciembre de 2024 detalla 7 elementos de prueba como fibras, contaminación de la escena por parte de amigos, pero enfatiza que el caso está abierto sin acusar a John. El artículo de 2016 de Vox, actualizado en foros de 2025, supone que el maltrato lleva a la cobertura, pero Netflix To Doom enfatiza la opinión de Berlinger de que la tecnología moderna podría identificar a un intruso. Minimizando a John, usuario de Reddit de febrero de 2025 analiza los hijos de matrimonios anteriores como riesgo de escándalo, pero el perfil de la ARC de noviembre de 2024 sobre John le muestra defendiendo la legislación de casos sin resolver, optimista sin implicación propia. El artículo de Newsnation 2024 sobre teorías enumera el intruso que lidera, la familia menor, con la aportación de John redirigiendo. En general, noviembre de 2025 no hay cambios legales sobre John, solo cámaras de eco de documentos e Internet, con su negación en YouTube presentando al intruso como el verdadero camino. Mientras que fuentes como Unice enero de 2025 presionan hacia otros sospechosos como Carr, diluyendo el foco de John. Observamos cómo se desarrollan estas historias, desde la negativa de McCarrow a trabajar a principios de 1997 para que Ramsey sospechara dentro, hasta las fotos de John en paneles en la CrimeCon 2025 manipulando objetos, sin sonrisas, participando mínimamente como en Reddit, todo mientras el retraso de casos en la Terry promete una resolución pronto, según fuentes del Post. Esta preparación mantiene viva la historia pero marginal, con acuerdos familiares como el de Tebes en 2019 que subrayan la resistencia a las acusaciones. Al concluir esta profunda inmersión en el caso de John Bennett Ramsey en nuestro canal, la mayor lección que nos tiene delante es lo caótica y compleja que puede llegar a ser cualquier investigación, especialmente una relacionada con una familia. Hemos visto cómo se acumulan pruebas, las teorías chocan y los años pasan sin cierre.
En esencia, resolver un crimen como este exige un verdadero trabajo en equipo de todos los implicados, la policía, el FBI. Sí, también la familia. Sin eso las cosas se alargan, las pistas se enfrían y la justicia se aleja aún más. En este caso, las primeras tensiones entre los Ramsey e investigadores marcaron un tono que se mantuvo durante décadas. La familia contrató abogados de forma rápida y limitada, mientras que las fuerzas del orden presionaban con fuerza como sospechosos. No podemos ignorar cómo esa falta de confianza alimentó el estancamiento. Al analizar estadísticas más generales sobre casos familiares, datos de fuentes como la Heritage Foundation muestran que una gran parte de los jóvenes infractores, alrededor de 2/3, provienen de hogares desintegrados, a menudo marcados por padres ausentes o problemas familiares sin resolver. En investigaciones relacionadas con violencia doméstica o delitos relacionados con menores, la falta de cooperación aparece en aproximadamente el 40-50% de los casos, según algunos estudios de justicia penal del NIRA Prison Policy Initiative. Esto no es solo un número, esto genera problemas reales, como retrasos en la recogida de pruebas, escenas contaminadas y mayores probabilidades de condenas erróneas o expedientes sin resolver. Las familias pueden contenerse por miedo, negación o duelo, pero esto ata las manos de los investigadores, lo que lleva a una mayor implicación de dos sistemas donde las investigaciones de bienestar infantil y criminales se superponen, aumentando el trauma para todos. Las soluciones no son ciencia espacial, cosas como mediadores neutrales desde el principio, mejor formación para los policías sobre dinámicas familiares y políticas que impulsen polígrafos voluntarios o entrevistas sin cargos inmediatos. Pero no deberíamos darnos demasiado. La cuestión es que estas estadísticas subrayan por qué el bloqueo de obstáculos duele más que ayuda. Luego están los acalorados debates cuando los familiares son interrogados como sospechosos. Es un arma de doble filo en los círculos de crímenes reales. Por un lado, las estadísticas de la Oficina de Justicia muestran que en los homicidios infantiles, un familiar es el autor en más de 60% de los casos, por lo que los investigadores tienen que mirar de cerca. Pero cambiando eso, cuando los inocentes son objetivo, como afirman los Ramsey, se desata una enorme reacción en contra. Hemos escuchado argumentos que dicen que las tácticas agresivas erosionan la confianza pública, poniendo a las familias a la defensiva y convirtiendo las investigaciones en circos mediáticos. Los críticos dicen que vilipendia a los padres afligidos, mientras que los defensores señalan que ocultar información, como hicieron los Ramsey con entrevistas completas objetos de la casa, solo genera más sospechas. En foros y documentos online, la gente debate si este enfoque sesga los casos hacia objetivos fáciles, ignorando pistas externas. Aquí lo vemos en acción. El FBI detectó señales de alarma desde el principio, como la nota preparada y los carteles de no rotura, pero la resistencia de la familia, la contratación de detectives privados y la demanda a medios ampliaron la brecha. Plantea cuestiones éticas sobre cómo equilibrar la sospecha con la sensibilidad. Entonces, ¿qué nos deja reflexionando todo esto? Si los Ramsey se hubieran abierto más desde el primer día, compartiendo todo sin filtros, ¿tendríamos ya respuestas? ¿Por qué el FBI y la policía de Boulder chocaron sobre quién apareció y cuando esa lucha interna dejó escapar pruebas clave? ¿Podrían haber existido mejores protocolos para salvar la brecha entre una familia herida y agentes decididos? Y en el panorama general, en tus casos familiares, ¿con qué frecuencia el orgullo o el miedo bloquean el camino hacia la verdad? Hemos analizado las teorías, pero estas preguntas persisten. Comenta, ¿crees que la cooperación podría haber abierto esto de par en par? ¿O era inevitable la división? Suscríbete para más desgloses. Acabamos de empezar el próximo misterio sin resolver.